Lo que pasa después de morir depende exclusivamente de las creencias que nosotros tengamos sobre la vida y sobre la muerte. ¿Qué pasa con esas muertes que son violentas, por accidente, porque lo asesinaron o el mismo aborto? Existe algo que se llama el acuerdo prenatal entre almas. ¿Qué sucede con el suicida? Porque nuestras religiones occidentales dicen que te vas al infierno. En realidad no pasa eso. Tú creas tu realidad en vida. Entonces, si tú crees en el infierno, vas a vivir esa experiencia después de que te mueras. Independientemente cómo sea la muerte, todo se reduce a un pacto entre almas y todos al final van a regresar a la luz. Entendiendo el pacto entre las almas, no hay sacrificio. Es un acuerdo. Hola Joaquín, ¿quién pudiera tener la información de una persona que pasó al más allá y regresa a contarnos lo que vivió? Sería maravilloso. Sí. ¿Qué pasa después de morir? ¿Qué le pasa al cerebro cuando deja de funcionar? ¿A dónde vamos? ¿De verdad existe el más allá? ¿Cómo nos preparamos para ese día, el día de nuestra muerte? Lo que pasa después de morir depende exclusivamente de las creencias que nosotros tengamos sobre la vida y sobre la muerte. Ahora, cómo nosotros podemos enfrentar ese tránsito es la forma como nos tenemos que preparar en vida para poder tener una transición agradable, maravillosa, que no sea traumática, tanto para nosotros como para nuestros familiares. A mí me gusta pensar que la muerte es como un sueño. Cuando nosotros nos vamos en la noche a dormir, nosotros nos vamos sin pensar absolutamente en nada a la cama porque sabemos que al día siguiente nos vamos a despertar. También durante el sueño, nuestra conciencia se desprende y viaja a lugares increíbles y tenemos experiencias, tenemos vivencias. Y cuando regresamos, podemos recordar lo que soñaste y puedes contarlo a las demás personas. Con la muerte pasa algo parecido. Nuestra alma se desprende del cuerpo y va a otro sitio. ¿Y cómo saber qué pasa después de la muerte si el que muere nunca regresa? No nos pueden echar esos cuentos. ¿Qué pasa? Están las famosas experiencias cercanas a la muerte, donde se demuestra que algo se desprende del cuerpo cuando la persona muere por esos minutos y tiene vivencias que después, cuando la persona regresa a la vida, puede contarlas. Está documentado. Está documentado. Pero yo he leído que la ciencia no acepta ni siquiera la experiencia cercana a la muerte. Claro, ellos asumen que la falta de oxígeno o la falta de irrigación al cerebro produce alucinaciones, o inclusive los medicamentos que está tomando esta persona puede producir este tipo de confusión mental. Y ellas creen que son vivencias, pero para la ciencia médica simplemente son alucinaciones. Pero fíjate que te quiero contar un caso bien interesante, que está relacionado con un doctor, un neurocirujano muy renombrado, muy famoso, Eben Alexander. Él era un fiel defensor de las alucinaciones. Ceñido a los protocolos médicos, él defendía de que, bueno, lo que sucedía simple y llanamente eran alucinaciones. Ahora, las vueltas que da la vida, resulta que este doctor enferma muy gravemente, le da una meningitis bacteriana y él cae en un coma profundo durante 5 días. Durante su ausencia, estuvo en lugares donde todas las personas que hablan de experiencias cercanas a la muerte llegan. Cuando él regresa y comienza a contar lo que él vivió en el más allá, se da cuenta que los primeros opositores férreos contra él fueron los mismos miembros de su equipo médico. Wow, porque claro, él era la cabeza de ese equipo médico y todos evidentemente pensaban igual que él. Entonces, ¿cómo es posible que ahora tú, que has defendido las alucinaciones, me vengas a hablar de experiencias del otro lado? Wow. Tanto es así que él comienza, bueno, a indagar, a investigar qué fue lo que le pudo haber pasado. Y después de varias experiencias que tuvo, él decide escribir su libro La prueba del cielo en el año 2012, donde él relata cómo
una persona científica como él tuvo una experiencia espiritual de este tipo y bueno, a partir de ahí su vida cambió totalmente, tanto profesionalmente como la vocación que él ahorita tiene con el resto Y de es las saludable, es una persona saludable, es sana. una persona saludable. Fíjate que normalmente las meningitis bacterianas Por eso son te decía mortales. Mortales en un porcentaje muy alto, o los daños que deja son irreversibles. Y él es una persona totalmente sana. Y bueno, esto demuestra que algo de eso que vivió es cierto. Claro, ¿y cómo explican los colegas ese evento o sea, esa enfermedad tan grave que una persona puede hablar normal, ¿no? O sea, bueno, fíjate. hay que ser muy científico para no dar credibilidad a cosas que están sucediendo en el mundo. No atreverse a investigar qué está sucediendo. Vamos a darle el beneficio de la duda, déjame revisar qué está pasando. O bueno, simplemente después que reviso, no, tú estás alucinando, tú también eres del grupo de los que alucinan. Ok, Joaquín, mira, ¿qué pasa con esas muertes que son violentas, por accidente, porque lo asesinaron, o el mismo aborto, que es una muerte, la muerte del bebé, o esas personas que se atreven a quitarse la vida, los suicidios? Tenemos un gran paradigma con respecto a lo que es la muerte. Y cuando hablamos ya de cosas que se alejan de una muerte por vejez o por enfermedad ya anunciada muy larga, que evidentemente el desenlace es la muerte, ya la cosa comienza a cambiar de color porque son temas muy sensibles que si antes no le gustaba hablar de la muerte, hablar de estos otros temas como el suicidio, el aborto, un asesinato, ya es más complicado. Sí. Ahora fíjate, cuando la muerte es violenta, por ejemplo, un accidente de tránsito, en nuestras culturas occidentales no estamos preparados para morir, no conocemos el proceso de la muerte y lo que sucede es que el alma se desprende del cuerpo y está confundida, está extraviada. ¿Qué está pasando aquí? Veo a las personas, no me escuchan, ¿qué pasa? No las puedo tocar, no me prestan atención y si tengo suerte puedo ver mi cuerpo. Si tengo suerte, porque normalmente la persona extraviada no ve el cuerpo. ¿Ok? En ese momento te das cuenta de que, bueno, estoy muerto. Hay una película muy famosa y viejita, se llama Ghost, donde el protagonista es asesinado y él no se da cuenta que está muerto. Él sigue transitando, tratando de comunicarse con la novia, hasta que la novia consigue una medium y a través de ella establece comunicación con él, se da cuenta que está muerto, se resuelve todo el asunto y él puede ir a la luz. ¿Ok? Este tipo de casos de muertes violentas es prácticamente así. Hay un periodo de confusión hasta que él poco a poco se va dando cuenta de que, bueno, mira, tienes que continuar su camino hacia la luz y dejar este plano. Es doloroso para él porque no estaba preparado y desprenderse de todo lo que él tenía de golpe es muy fuerte para la persona. Ahora, ¿qué sucede con las otras muertes? Por ejemplo, me comentabas el aborto o el asesinato. Vamos a dejar el suicidio para final. Existe, antes de que nosotros lleguemos a esta tierra, a esta realidad tridimensional, algo que se llama el acuerdo prenatal entre almas. En ese acuerdo, las almas que deciden venir juntas establecen una serie de condiciones para poder realizar esta experiencia juntas. Existe la posibilidad de decidir dónde vamos a nacer, cuáles van a ser nuestros padres, nuestros hermanos, abuelos, familiares, qué vivencias vamos a tener durante esta vida, qué aprendizajes fuertes nos vamos a poder llevar y todo ese tipo de situaciones. Con el aborto y el asesinato sucede exactamente lo mismo. Es parte de ese acuerdo prenatal entre las almas. El alma del homicida y el alma del asesinado. Del asesinado. Ok. Sí, es un acuerdo prenatal, al igual que el alma de la madre y el alma del abortado. Evidentemente, cuando nosotros llegamos a esta realidad tridimensional, no recordamos nada de lo que hemos acordado allá, arriba. ¿Por qué? Porque sería realmente frustrante saber de que tú me vas a matar
vivir con esa angustia de que tú me vas a matar, o sea, no el aprendizaje. No va a llegar. Exacto, el aprendizaje que voy a poder obtener de esa vivencia nunca lo voy a tener porque, o sea, ¿cómo tú vives con eso encima? Día a día pensando eso, no puedes. Entonces, bueno, nosotros perdemos todas esas memorias, esos recuerdos y venimos como que en un disco en blanco y comenzamos a tener nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el que se va y con el que se queda? Son dos experiencias distintas. El alma que decide irse en esa acción está ejecutando la parte de su acuerdo. Yo voy a ser la persona asesinada o abortada en este caso. Y bueno, yo llego hasta aquí y termina mi misión y me retiro. El que se queda tiene que afrontar la culpa, tiene que afrontar esa reflexión de por qué lo hice, por qué sucedieron estas cosas, qué me impulsó a realizar esta acción. Por eso es que la persona que se queda tiene el mayor peso del acuerdo, tiene que psicológicamente prepararse para poder superar esas circunstancias que lo llevaron a realizar esos actos. En el 99% de los casos se traduce en culpa. Okay, es una culpa que puede producir frustración, puede producir el deterioro de su vida con enfermedades, pero básicamente es culpa. Entonces esa persona que se queda tiene que trabajar activamente para superar eso y luego poder asimilar el aprendizaje que esta persona vino a darle. Normalmente, cuando una persona comete un asesinato, un aborto, lo que lo impulsó a realizar esa acción es el miedo. El miedo, se sentía amenazada o se sentía menos que la otra o abandonada. Pero básicamente si te pones a revisar cuáles son las causas es miedo. Okay. Inclusive más patente cuando es un aborto. La madre tiene muchísimo miedo qué es lo que va a pasar con ese nuevo bebé que va a llegar. No estoy preparada, qué va a decir mi familia, la sociedad. Y si fue un embarazo de violencia, voy a querer a este hijo que es de la persona que me hizo daño. Exactamente. Entonces eso también se traduce en miedo. En miedo. Básicamente todas las causas que tú puedas encontrar se reducen al miedo. Ahora, ¿qué sucede con el suicidio? El suicidio también, aunque no lo creas, es una muerte acordada en ese pacto prenatal. Pero tiene otras características bien interesantes. La persona que se suicida tiene la posibilidad de, si el que se queda aprendió lo que tenía que aprender, a lo mejor yo no me suicido y puedo terminar mi vida. Pero normalmente no ocurre así y la persona termina suicidándose. Ahora, ¿qué sucede con ambas partes? Al igual que como te explicaba en los casos anteriores. La persona que se queda nuevamente la asalta la culpa. Porque de repente si era un hijo o una esposa, un familiar cercano, que normalmente es así, ¿qué dejé de hacer yo para que esto llegara hasta este término? ¿Qué cosas no me fijé yo? ¿Cuál fue mi falta de atención en la vida de la otra persona para que llegara hasta ese término? ¿O cuáles fueron mis acciones que de alguna manera presioné tanto a esta persona que la impulsaron a tomar esa decisión? Entonces, nuevamente, al igual que en los casos anteriores, la culpa. Si la superas, tienes que comenzar a reflexionar sobre el motivo de ese aprendizaje. O sea, ¿por qué esta persona llegó? ¿Qué tengo que aprender yo de esta experiencia? Porque normalmente son experiencias muy fuertes que te van a dejar un aprendizaje muy grande. Sí, definitivamente. Sí, normalmente dentro de estos aprendizajes está el egoísmo que hubo o en la relación o en las actividades que yo estuve haciendo, las acciones que yo estuve realizando. Ahora, si nos vamos al otro lado, ¿qué sucede con el suicida? Porque nuestras religiones occidentales dicen que te vas al infierno. O al purgatorio. O al purgatorio y que vas a pagar ahí toda tu eternidad quemándote entre las llamas. De hecho, hay una película donde la persona suicida queda en un sitio aislado, horrible, negro, oscuro. Sí. Pero en realidad pasa eso. En realidad no pasa eso. No hay jueces, porque eso fue parte de un acuerdo prenatal.
¿Ok? Entonces ya yo sabía cuál era mi misión. Pero esta persona jamás va a ser juzgada por nadie porque no hay jueces. Y una de las cosas que quiero aclarar aquí, y esto levanta muchísima controversia, Sí. es que no existe el infierno, no existe el purgatorio, nada de eso existe. Esas son representaciones de nuestras religiones occidentales. Y en todas las experiencias, todos los testimonios que se tienen de experiencias cercanas a la muerte, de regresiones a vidas anteriores, en ninguno existe el purgatorio, ni el infierno, ni jueces que vayan a juzgar tus acciones. Fíjate que tú mencionabas una película, no sé si estamos hablando de la misma película, yo te puedo hablar de una película llamada Nuestro Hogar, de Chico Xavier, que era un famoso médium brasilero. En esta película, un médico muere y bueno, él tenía sus creencias, él pensaba que la vida era de una manera y la muerte era de una manera y bueno, basado en sus creencias, como decía al principio del programa, él va a un sitio que tiene todas las imágenes del infierno o del purgatorio. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? La noticia, la buena noticia es que tú creas tu realidad en vida, pero también esa realidad te va a acompañar dependiendo de tus creencias a la muerte. Entonces, si tú crees en el infierno, vas a vivir esa experiencia después de que te mueras, pero única y exclusivamente por un tiempo limitado hasta que te des cuenta que es una creencia. Una vez que se disuelve esa creencia, automáticamente pasas al otro lado. Vas a ver el túnel, vienes los seres, igualito que todos los demás. Igual que con la persona que muere, con el asesinado, con el del accidente y con el suicida. ¿Ok? Independientemente cómo sea la muerte, todo se reduce a un pacto entre almas y todos al final van a regresar a la luz. Uy, qué bonito, qué sí. bonito. Bueno, ¿nos puedes hacer un resumen de todo lo que hemos visto hoy? Sí, fíjate. Tenemos la posibilidad de crear nuestra realidad en vida, ¿ok? Y esa realidad evidentemente está apoyada sobre todas nuestras creencias. Cuando nos morimos, esas creencias nos acompañan y tenemos unas experiencias similares. Si creemos en el infierno, como te acabo de decir, vamos a vivir el infierno. Si creemos en seres de luz o en un paraíso terrenal inmenso, bello y hermoso, lleno de flores, eso es lo que vamos a vivir. Por eso es importante prepararse para la muerte, que eso lo hablaremos en otros programas. Luego, existen evidencias contundentes de que la muerte no es el final, ¿ok? Y que esto está apoyado en estudios científicos, las famosas experiencias cercanas a la muerte. Hablaba del famoso pacto entre las almas, un pacto prenatal entre las almas, donde decidimos qué vamos a vivir, qué experiencias vamos a tener, dónde vamos a nacer, con quién nos vamos a rodear y cómo vamos a morir. Normalmente todas las personas que se quedan van a tener que lidiar con la culpa para después poder incorporar en sus vidas el aprendizaje de esa pérdida. Las personas que se van, independientemente cómo se hayan ido, al final van a terminar en la luz. Y la conclusión más grande, que es la que produce controversia, es que no existe el infierno, no existe el purgatorio y no existen jueces que vayan a juzgar tus acciones. ¿Por qué? Porque todo eso fue establecido con acuerdos antes de nacer. Buenísimo saber todo eso, Claro. Porque a veces dejamos de hacer cosas solamente porque sabemos que nos van a juzgar allá arriba. Sí. Todo lo creemos que es negativo y a veces son cosas importantes que debieron ocurrir para que otras personas, para que muchas personas, un sacrificio de alguien fue el aprendizaje de un grupo de personas. Sí, y es interesante lo que acabas de mencionar, la palabrita sacrificio. Porque realmente, entendiendo el pacto entre las almas, no hay sacrificio. Es un acuerdo. Es un acuerdo. Yo acuerdo hacer esto para que tú logres aprender esto. Porque en ese aspecto todos aprendemos. Porque son seres de luz, ¿no? Somos seres de luz. Nosotros somos seres de luz. Viviendo en un cuerpo físico y no gente de carne y hueso viviendo experiencias espirituales. No. Todos esos acuerdos, en todos aprendemos todos. Entonces no existe la palabra sacrificio, ni el bien, ni el mal, nada de eso. Todas esas son expresiones. Ni el infierno, ni el propio cielo.
No, ni el propio cielo. Es correcto, nada de eso existe. Todas esas son expresiones nuestras para podernos entender en esta dimensión. Son palabras, simplemente conceptos. Ok, esperemos que este programa llegue a la gente que lo necesite. Sí. A lo mejor es un trato de alma de allá arriba. Totalmente de acuerdo. Te va a sacar de un poquito de tus creencias, pero vas a vivir. Bueno, si te gustó este tema, ya sabes, te tienes que suscribir, darle a la campanita, darle like para que le llegue a mucha más gente. Muchísimas gracias y esperemos que haya servido para muchas personas. Sí, y no olvides dejar tus comentarios más abajo porque me encantaría leerlos. Estoy seguro de que este tema va a ser muy profundo y va a generar mucho que decir. Y nos veremos en un próximo programa. Gracias. Que tengas un feliz día.